Adriana Cervantes nunca imaginó que aquel martes lluvioso de octubre cambiaría por completo todo lo que creía saber sobre su familia. Había llegado a la parroquia de San Juan Bautista en Coyoacán buscando únicamente los documentos necesarios para tramitar la venta de la casa de su abuela Sofía, fallecida 3 meses atrás. El padre Ernesto Villegas, un hombre de 72 años, con manos temblorosas y ojos que parecían guardar décadas de secretos ajenos, la recibió en la sacristía con una expresión extraña, entre alivio y aprensión. Después de entregarle los papeles que necesitaba, el sacerdote desapareció unos minutos en el fondo de la habitación, regresando con una caja de madera antigua, del tamaño aproximado de una caja de zapatos, con iniciales talladas en la tapa que Adriana reconoció de inmediato. SMR, Sofía Morales Ruiz. El padre Ernesto colocó la caja sobre el escritorio con cuidado, como si contuviera algo sagrado o peligroso, y pronunció las palabras que quedarían grabadas para siempre en la memoria de Adriana. Tu abuela me confió esto hace 27 años, con instrucciones muy específicas de entregártelo solo cuando ella ya no estuviera con nosotros. Dijo que era hora de que supieras la verdad sobre tu madre, sobre tu familia, sobre todo lo que realmente sucedió. Yo he cumplido con mi palabra durante casi 3 décadas, guardando este secreto como ella me pidió. Ahora es tu momento de decidir qué hacer con lo que vas a descubrir. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así podremos seguir trayendo más historias como esta para ustedes. Adriana se quedó inmóvil frente a la caja, sintiendo cómo el corazón le latía con fuerza contra el pecho. Sus manos, extendidas hacia la madera tallada, temblaban ligeramente. El padre Ernesto le había ofrecido llevársela a casa, pero ella negó con la cabeza. Necesitaba abrirla ahí, en ese momento, en la privacidad de la sacristía, donde el silencio solo era interrumpido por el repiqueteo de la lluvia contra los vitrales. Con dedos torpes por la ansiedad, Adriana levantó la tapa de la caja. Dentro, cuidadosamente ordenados, había varios objetos que parecían reliquias de otra época. Un sobre amarillento con su nombre escrito en la letra elegante de su abuela. 3 cuadernos con tapas de cuero gastado. Un rosario de cuentas de plata que no reconocía. Varias fotografías en blanco y negro y algo que la hizo contener el aliento. Un certificado de nacimiento doblado con extremo cuidado. Adriana tomó primero el sobre con su nombre. Sus dedos rasgaron el papel con reverencia, casi con miedo, y sacó varias hojas escritas a mano. La carta comenzaba con palabras que le provocaron un nudo en la garganta. Mi querida Adriana, si estás leyendo esto, significa que finalmente he partido de este mundo y que el padre Ernesto ha cumplido su promesa. Durante 38 años he guardado un secreto que me ha pesado como una piedra en el pecho, pero que juré mantener por amor, por protección y por respeto a una promesa sagrada. Ahora que ya no estoy, es tiempo de que conozcas la verdad sobre quién fue realmente tu madre, sobre quién eres tú y sobre el sacrificio más grande que una mujer puede hacer por amor. Lo que vas a descubrir cambiará tu percepción de todo lo que has conocido, pero te pido que no juzgues hasta que conozcas la historia completa. Te pido que leas estos cuadernos con el corazón abierto, que veas estas fotografías con compasión y que entiendas que cada decisión que se tomó fue hecha desde el amor más puro y el dolor más profundo. Adriana levantó la vista de la carta, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a nublarle la visión. El padre Ernesto permanecía de pie junto a la ventana, dándole privacidad pero disponible si lo necesitaba. Ella continuó leyendo. La mujer que conociste como tu madre, Gabriela Cervantes, era en realidad tu hermana mayor. Tu verdadera madre fue mi hija menor, Lucía Morales, quien te tuvo cuando apenas tenía 16 años, en circunstancias que la sociedad de entonces jamás habría perdonado. Lucía murió cuando tú tenías solo 3 meses de edad y Gabriela, que entonces tenía 22 años y acababa de terminar su carrera como maestra, tomó la decisión más valiente y desinteresada que he visto en mi vida: criarte como si fueras su hija, renunciando a su propia juventud, a sus sueños, a la posibilidad de formar su propia familia, todo por amor a ti y por honrar la memoria de su hermana. Yo apoyé esta decisión porque era lo único que podía protegerte del estigma y el rechazo
rechazo que entonces caía sobre los niños nacidos en situaciones irregulares. Gabriela te amó como nadie podría haber amado a una hija, y hasta su último aliento mantuvo el secreto porque no quería que sufrieras. Pero ahora que ambas se han ido, tú mereces conocer tu verdadera historia, conocer quién fue Lucía, entender las circunstancias de tu nacimiento y decidir por ti misma cómo integrar esta verdad en tu vida. Las manos de Adriana temblaban tanto que casi no podía sostener las hojas. Su mente trataba de procesar información que destrozaba los cimientos de su identidad. Gabriela, la mujer que había criado sola, que había trabajado incansablemente como maestra de primaria mientras completaba estudios nocturnos para mejorar sus ingresos, que nunca se había casado ni había tenido otros hijos, que había estado a su lado en cada momento importante de su vida. No era su madre biológica, sino su hermana. Y su verdadera madre, Lucía, era un nombre que apenas había escuchado mencionar en su infancia, siempre en tonos vagos y con explicaciones evasivas que hablaban de una tía que había muerto muy joven. Adriana continuó leyendo. En los cuadernos que encontrarás en esta caja, Lucía escribió todo durante su embarazo. Escribió sobre sus miedos, sus esperanzas, sus sueños para ti. Escribió sobre el hombre que fue tu padre, sobre cómo se conocieron, sobre por qué la relación fue imposible. También encontrarás cartas que ella me escribió y que yo guardé todos estos años. Y hay fotografías, las únicas que tengo de ella durante su embarazo, tomadas en secreto porque nadie más podía saber. Lee todo esto, Adriana. Conoce a tu verdadera madre a través de sus palabras. Comprende por qué tomamos las decisiones que tomamos. Y luego, cuando hayas procesado todo, espero que encuentres en tu corazón el espacio para perdonarnos por haberte ocultado la verdad y para entender que lo hicimos por amor. Adriana dejó caer la carta sobre el escritorio y cubrió su rostro con las manos. El llanto llegó en oleadas, sacudiendo su cuerpo con sollozos que no podía controlar. El padre Ernesto se acercó silenciosamente y colocó una mano reconfortante sobre su hombro. Lo siento, hija, dijo suavemente. Tu abuela sabía que esto sería devastador para ti, pero creía firmemente que merecías conocer tu verdadera historia. Yo la escuché confesar este secreto docenas de veces a lo largo de los años y cada vez podía ver el peso que llevaba. Ella te amaba profundamente y Gabriela también. Todo lo que hicieron fue por protegerte. Adriana levantó el rostro, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Usted conoció a Lucía, padre?, preguntó con voz quebrada. El sacerdote asintió lentamente. Sí, la conocí. Era apenas una niña cuando quedó embarazada. Una niña asustada, pero con una valentía extraordinaria. Vino a mí buscando consejo, buscando ayuda, y yo hice lo que pude dentro de los límites que la iglesia y la sociedad me imponían entonces. Fue un tiempo diferente, Adriana, más duro, menos comprensivo. Lo que tu abuela y Gabriela hicieron por ti y por Lucía fue un acto de amor puro. Adriana tomó uno de los cuadernos con manos temblorosas. La tapa de cuero estaba desgastada por el tiempo y al abrirlo reconoció una letra juvenil, redonda y cuidadosa, completamente diferente a la elegante caligrafía de su abuela. La primera entrada estaba fechada el 15 de marzo de 1987. Hoy me confirmaron lo que ya sabía en mi corazón. Estoy embarazada. Tengo 16 años y mi vida acaba de cambiar para siempre. Mamá lloró durante horas cuando se lo dije, no de enojo, sino de tristeza y preocupación. Gabriela me abrazó tan fuerte que pensé que me quebraría y me prometió que encontraríamos una solución. Pero yo sé que no hay soluciones fáciles para esto. Antonio no puede saber. Su familia jamás lo permitiría y yo no quiero destruir su futuro. Él tiene 20 años, está estudiando medicina, viene de una familia importante de Polanco. Nosotros vivimos en Del Valle en un departamento modesto. Su padre es dueño de 3 clínicas privadas. La diferencia entre nuestros mundos es un abismo que un bebé no puede cruzar. Así que he tomado una decisión. No se lo diré. Dejaré que siga su camino, que cumpla sus sueños de convertirse en cirujano, que se case con alguna muchacha de su clase social como su familia espera. Y yo cargaré con esto sola, con el apoyo de mamá y Gabriela, porque este bebé que crece dentro de mí es lo único que me quedará de Antonio, y ya lo amo más de lo que pensé que podría amar a alguien. Adriana sentía que el suelo se movía bajo sus pies. Antonio. Su padre
padre se llamaba Antonio, estudiaba medicina, venía de una familia adinerada de Polanco. Continuó leyendo las siguientes entradas, cada una, revelando más detalles sobre la relación entre Lucía y Antonio. Se habían conocido en la biblioteca de la UNAM, donde Lucía había conseguido un trabajo de medio tiempo ayudando en el archivo mientras terminaba la preparatoria. Antonio iba regularmente a estudiar allí porque le gustaba el silencio y la atmósfera académica. Durante meses se habían visto casi a diario, intercambiando saludos tímidos que eventualmente se convirtieron en conversaciones, luego en cafés compartidos y finalmente en un romance secreto que ambos sabían que no tenía futuro. Lucía escribía sobre Antonio con una ternura desgarradora. Es tan gentil, tan brillante, tan diferente a los muchachos de mi colonia. Cuando me habla sobre medicina, sobre su sueño de ayudar a personas que no pueden pagar tratamientos caros, sus ojos se iluminan de una manera que me hace creer que el mundo puede ser mejor. Sé que esto no puede durar. Sé que eventualmente su familia arreglará su matrimonio con alguna muchacha apropiada. Pero estos meses con él han sido los más felices de mi vida, y si esto es todo lo que puedo tener, entonces lo guardaré en mi corazón para siempre. Las entradas continuaban documentando el progreso del embarazo. Lucía escribía sobre sus síntomas, sus miedos, sus esperanzas para el bebé. Escribía sobre cómo Gabriela había empezado a usar ropa más holgada y a decirle a la gente que había aumentado de peso, preparando el terreno para eventualmente presentar al bebé como suyo. Escribía sobre cómo su madre, Sofía, había contactado a un médico de confianza que atendería el parto en casa para evitar registros hospitalarios que pudieran revelar la verdadera identidad de la madre. Todo estaba meticulosamente planeado para proteger el secreto. En una entrada de junio, Lucía escribió: Gabriela me ha hecho una propuesta que me ha dejado sin palabras. Dice que cuando nazca el bebé, ella lo registrará como suyo. Dice que renunciará a su plan de hacer una maestría en pedagogía, que dedicará su vida a criar a mi hijo o hija como si fuera suyo. Dice que es la única manera de que el bebé pueda crecer sin el estigma de ser hijo de madre soltera adolescente, sin el rechazo social, con todas las oportunidades que merece. Lloro mientras escribo esto porque no puedo creer que mi hermana esté dispuesta a sacrificar tanto por mí, por mi bebé. Le dije que no podía pedirle eso, que era demasiado, pero ella insistió. Dice que ya tomó su decisión, que me ama y que amará a mi bebé y que esto es lo correcto. Mamá está de acuerdo. Dicen que cuando el bebé nazca, yo me recuperaré, terminaré mi preparatoria y luego podré continuar con mi vida mientras Gabriela cría al bebé. Pero yo sé la verdad. Una parte de mí morirá cuando tenga que entregar a mi hijo o hija, cuando tenga que fingir ser solo la tía, cuando tenga que ver a mi hermana ser la madre que yo debería ser. Adriana cerró el cuaderno, incapaz de continuar por el momento. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Miró al padre Ernesto con ojos llenos de dolor y confusión. ¿Cómo murió Lucía?, preguntó con voz apenas audible. El sacerdote suspiró profundamente antes de responder. Complicaciones después del parto. El médico hizo todo lo que pudo, pero hubo una hemorragia que no pudieron controlar a tiempo. Lucía murió 3 días después de que tú nacieras, en el hospital al que finalmente tuvieron que llevarla cuando se complicó su condición. Gabriela estaba destrozada. Tu abuela estaba destrozada. Pero en medio de ese dolor terrible, tomaron la decisión de honrar el plan original, de criarte como Gabriela había prometido, de darte la vida que Lucía había soñado para ti. Adriana sentía que su mundo entero se había desmoronado. La mujer que había conocido como su madre había sido en realidad su hermana, una hermana que había sacrificado toda su vida por ella. La mujer que apenas conocía como una tía fallecida había sido su verdadera madre, una adolescente valiente que había muerto dándole vida. Durante las siguientes horas, Adriana permaneció en la sacristía leyendo los 3 cuadernos completos de Lucía. Cada página revelaba más detalles sobre su madre biológica. Era una estudiante brillante que soñaba con estudiar literatura, amaba la poesía de Sor Juana Inés de la Cruz, tocaba guitarra y cantaba canciones de trova, tenía una risa contagiosa y un espíritu rebelde que chocaba con las expectativas conservadoras de la época. Las últimas entradas, escritas apenas días antes del parto, eran las más desgarradoras. Si estás leyendo esto, mi bebé,
que significa que algo salió mal. He tenido un presentimiento extraño estas últimas semanas, una sensación de que tal vez no sobreviviré a esto. He leído sobre los peligros del parto, sobre las cosas que pueden salir mal, y he decidido escribir esta carta final por si acaso. Quiero que sepas que te amé desde el momento en que supe de tu existencia. Cada patada que sentí en mi vientre fue un recordatorio de que eras real, de que eras mío, de que eras el mejor regalo que la vida podría haberme dado, incluso en las circunstancias más difíciles. Si no estoy aquí para criarte, sé que Gabriela lo hará con todo el amor del mundo. Ella es extraordinaria, generosa, valiente. Será una madre maravillosa para ti, mejor incluso de lo que yo podría haber sido. Créeme cuando te digo que nadie podría amarte más que ella te amará. Y tu abuela Sofía, que ha sido mi roca durante estos meses imposibles, te cuidará también. Te contarán sobre mí o no, dependiendo de lo que crean que es mejor para ti, y yo confío en su juicio. Pero si algún día llegas a leer esto, quiero que sepas algunas cosas. Eres producto del amor, incluso si ese amor no pudo durar. Tu padre, Antonio, es un buen hombre que nunca supo de tu existencia, y yo elegí no decirle para protegerlo y protegerte. No lo culpes por no estar ahí. Él no tuvo la oportunidad de elegir. Y finalmente quiero que sepas que mi mayor deseo para ti es que seas feliz, que persigas tus sueños sin miedo, que ames sin reservas y que nunca, nunca permitas que nadie te haga sentir menos de lo que eres. Una persona valiosa, amada, deseada. Te amo, mi bebé. Te amaré por siempre, desde donde sea que esté. Tu madre, Lucía. Cuando Adriana terminó de leer la última palabra, el sol ya se había puesto. La sacristía estaba iluminada solo por una pequeña lámpara de escritorio. El padre Ernesto había traído té y galletas que permanecían intocadas sobre el escritorio. Adriana tomó las fotografías que aún no había examinado y las extendió sobre la superficie de madera. Había una docena de imágenes en blanco y negro que mostraban a una joven hermosa, de rasgos delicados y sonrisa tímida, con un vientre creciente que trataba de ocultar bajo suéteres holgados. En algunas fotografías estaba junto a Gabriela, quien la rodeaba con un brazo protector. En otras aparecía su abuela Sofía, mirando a Lucía con una mezcla de tristeza y amor profundo. Había una fotografía que hizo que el corazón de Adriana se detuviera. Lucía, sentada en una silla del jardín, con las manos sobre su vientre abultado, mirando directamente a la cámara con una expresión de serenidad y determinación. En el reverso, escrito con la letra de Lucía, decía: 8 meses, pronto conoceré a mi bebé. Espero que tenga los ojos de su padre y mi nariz. Espero que sea fuerte y valiente. Espero estar aquí para verla crecer. Adriana finalmente tomó el certificado de nacimiento que había visto al principio. Con manos temblorosas lo desdobló y lo leyó. El documento oficial registraba a Adriana Cervantes Morales, nacida el 16 de septiembre de 1987, hija de Gabriela Cervantes Morales y padre desconocido. Era el documento legal que había usado toda su vida, el documento que establecía oficialmente que Gabriela era su madre. Pero dentro del sobre había otro papel, un certificado de nacimiento diferente, escrito a mano por el médico que había atendido el parto, que registraba la verdad. Adriana Morales, nacida el 16 de septiembre de 1987, hija de Lucía Morales Ruiz y Antonio Castellanos Montero. Allí estaba el nombre completo de su padre biológico, Antonio Castellanos Montero, un nombre que ahora podía buscar, una identidad que podía investigar, un hombre que existía en algún lugar sin saber que tenía una hija de 37 años. Adriana miró al padre Ernesto con determinación renovada. Necesito encontrarlo, dijo firmemente. Necesito encontrar a Antonio Castellanos. El sacerdote asintió comprensivamente. Tu abuela pensó que dirías eso, por eso incluyó esto en la caja. Sacó un sobre más, que Adriana no había notado, pegado dentro de la tapa de la caja. Dentro había una nota de su abuela con información adicional. Si decides buscar a tu padre, debes saber algunas cosas. Antonio Castellanos Montero se graduó de la Facultad de Medicina de la UNAM en 1989. Según mis averiguaciones hace algunos años, se especializó en cirugía cardiovascular y trabaja en Ciudad de México. Está casado, tiene 2 hijos. Es, por lo que pude determinar, un hombre respetable que nunca supo de tu existencia.
Te dejo esta información para que decidas qué hacer con ella. Pero te advierto, buscarlo podría alterar su vida, la tuya y la de su familia actual. Piensa cuidadosamente antes de dar este paso. Si decides hacerlo, hazlo con compasión y comprensión. Él fue víctima de las circunstancias tanto como Lucía lo fue. Con amor eterno, tu abuela Sofía. Durante las siguientes 2 semanas, Adriana vivió en una especie de trance. Continuó con su trabajo como editora en una editorial independiente de la colonia Roma, pero su mente estaba constantemente en otra parte. Cada noche, después de regresar a su departamento, leía y releía los cuadernos de Lucía, memorizando cada detalle sobre su madre biológica. Comenzó a ver las fotografías de su infancia con nuevos ojos. Ahora podía reconocer el dolor escondido detrás de la sonrisa de Gabriela en las fotos de su primer cumpleaños, el primer día de escuela, las fiestas navideñas. Podía ver la tristeza en los ojos de su abuela Sofía en cada imagen, y empezó a recordar pequeños detalles de su infancia que antes no habían tenido sentido. Como Gabriela a veces la miraba con una expresión extraña de melancolía y amor mezclados. Como nunca había querido hablar sobre el padre de Adriana, más allá de decir que había sido una relación breve que no funcionó. Como su abuela a veces la llamaba mi pequeña Lucía por error y luego se corregía rápidamente. Adriana decidió visitar la casa de su abuela en Coyoacán, la casa que estaba en proceso de vender. Era una construcción antigua de 2 pisos, con un patio central lleno de plantas, ubicada en una calle tranquila, cerca del Jardín Centenario. Había crecido visitando esa casa cada fin de semana, pero ahora la veía con ojos diferentes. Subió al 2º piso y entró en la habitación que había sido de su abuela. Los muebles aún estaban allí, cubiertos con sábanas blancas. Comenzó a buscar en los cajones y armarios, buscando cualquier cosa adicional que pudiera ayudarla a entender mejor la historia de su familia. En el fondo del armario, detrás de cajas de ropa vieja, encontró un baúl de madera que no recordaba haber visto antes. Al abrirlo, descubrió un tesoro de recuerdos: ropa de bebé cuidadosamente guardada, juguetes pequeños, más fotografías y, lo más sorprendente, varios casetes de audio etiquetados con fechas de 1987. Con manos temblorosas, Adriana bajó los casetes a la sala y buscó en el armario del entretenimiento hasta encontrar el viejo reproductor de casetes que su abuela había conservado. Colocó el primer casete, fechado mayo 1987, en el aparato y presionó play. Después de unos segundos de estática, escuchó una voz joven y dulce que le provocó un escalofrío. Hola, bebé, soy tu mamá, Lucía. Hoy cumples 3 meses de estar creciendo dentro de mí y decidí empezar a grabarte estos mensajes porque quiero que algún día puedas escuchar mi voz, incluso si yo no estoy aquí para hablarte en persona. Gabriela dice que estoy siendo melodramática, que por supuesto voy a estar aquí para criarte, pero yo quiero hacer esto de todas formas. Quiero contarte sobre mí, sobre tu papá, sobre cómo llegaste a existir. Hoy fue un día difícil. Tuve náuseas toda la mañana y tuve que faltar a clases. Mamá me trajo té de manzanilla y me acarició el cabello como cuando era pequeña. Gabriela vino durante su hora de almuerzo y me trajo sopa de fideos del mercado. Las amo tanto. No sé cómo sería capaz de pasar por esto sin ellas. La voz de Lucía continuó hablando sobre su día, sobre sus esperanzas para el bebé, sobre sus miedos. Adriana escuchó los 5 casetes completos en una sola tarde, llorando a través de cada uno. En los casetes posteriores, grabados más cerca de la fecha del parto, la voz de Lucía sonaba más cansada, pero también más emocionada. Hablaba sobre haber sentido las primeras patadas, sobre haber comprado secretamente un pequeño osito de peluche para el bebé, sobre haber elegido el nombre Adriana si era niña. En el último casete, grabado apenas una semana antes del parto, Lucía sonaba reflexiva. Bebé, han pasado 9 meses desde que empecé a grabarte estos mensajes. Pronto te tendré en mis brazos. Estoy aterrada y emocionada al mismo tiempo. He estado pensando mucho en tu papá, en Antonio. A veces me pregunto si hice lo correcto al no decirle sobre ti. Me pregunto si debería haberle dado la oportunidad de elegir, de estar presente. Pero cuando lo veo en la biblioteca, cuando veo cómo habla de su futuro, de sus planes de especializarse en cirugía cardiovascular, de las expectativas de su familia, sé que mi silencio fue un acto de amor. No quiero ser la persona que destruye sus sueños. No quiero que me vea como una trampa
culpa, como un error. Prefiero que me recuerde con cariño, como un amor de juventud que terminó naturalmente, en lugar de como la muchacha que complicó su vida para siempre. Así que tú y yo seguiremos siendo nuestro secreto. Y Gabriela será tu mamá oficial. Y yo seré, no sé qué seré, pero siempre te amaré, bebé. Siempre. Adriana apagó el reproductor y se quedó sentada en el silencio de la casa vacía, procesando todo lo que había descubierto. Sentía una mezcla compleja de emociones. Dolor por la madre biológica que nunca conoció. Gratitud hacia Gabriela por su sacrificio extraordinario. Confusión sobre su propia identidad. Y una necesidad creciente de conocer la otra mitad de su historia. De encontrar a Antonio Castellanos y al menos verlo, aunque fuera de lejos, aunque nunca le revelara la verdad. Tomó su teléfono y comenzó a buscar información sobre cirujanos cardiovasculares en Ciudad de México llamados Antonio Castellanos. Después de varias búsquedas, encontró un perfil profesional que coincidía. Doctor Antonio Castellanos Montero, cirujano cardiovascular con práctica privada en el Hospital Ángeles Pedregal, especializado en cirugía de válvulas cardíacas. Había una fotografía profesional que mostraba a un hombre distinguido de aproximadamente 57 años, de cabello canoso, lentes elegantes y una sonrisa amable. Adriana estudió la fotografía intensamente, buscando semejanzas con su propio rostro. Los ojos, pensó, tenían los mismos ojos color café oscuro, la misma forma de las cejas y la nariz, tal vez, la estructura ósea de la cara. Era posible, era probable. Este hombre podía ser su padre. Durante los siguientes días, Adriana investigó todo lo que pudo sobre el doctor Castellanos. Encontró artículos sobre su trabajo, entrevistas en revistas médicas, publicaciones académicas. Descubrió que era considerado uno de los mejores cirujanos cardiovasculares del país, que había realizado cirugías innovadoras, que daba clases en la UNAM. También encontró información sobre su familia. Estaba casado con Carmen Villarreal de Castellanos. Tenían 2 hijos, Miguel y Sofía Castellanos Villarreal, ambos adultos profesionales. Parecía tener una vida perfecta, exitosa, estable. Adriana se preguntó cómo reaccionaría este hombre si supiera que tenía una hija secreta de 37 años, fruto de un romance universitario que probablemente apenas recordaba. Una tarde, Adriana tomó una decisión audaz. Se vistió formalmente, tomó un taxi hasta el Hospital Ángeles Pedregal y preguntó en la recepción por el consultorio del doctor Castellanos. La recepcionista le informó que el doctor tenía consulta esa tarde y le preguntó si tenía cita. Adriana inventó una historia sobre una referencia de su cardiólogo y pidió información sobre cómo agendar una consulta. Mientras hablaba con la recepcionista, vio a un hombre alto y distinguido salir de uno de los consultorios, vestido con bata blanca sobre un traje impecable. Era él, el hombre de las fotografías en línea, pero verlo en persona provocó en Adriana una reacción que no había anticipado. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin control. El hombre la notó y con expresión preocupada se acercó. ¿Se encuentra bien, señorita?, preguntó con voz gentil. Adriana se secó rápidamente las lágrimas, incapaz de encontrar palabras. Estaba frente a su padre biológico, un hombre que no sabía nada de su existencia y no tenía idea de qué decir. Estoy bien, logró decir finalmente. Solo vine a pedir información sobre consultas. El doctor Castellanos la miró con una mezcla de preocupación profesional y algo más, algo que Adriana no pudo identificar. ¿Está segura de que se encuentra bien? Se ve muy pálida. ¿Le gustaría sentarse un momento? Adriana negó con la cabeza y se disculpó, saliendo del hospital tan rápido como pudo. Su corazón latía desbocado. Había estado a centímetros de su padre, había escuchado su voz, había visto la preocupación genuina en sus ojos y no había podido decir nada. Durante las siguientes 2 semanas, Adriana luchó con la decisión de qué hacer. Consultó con una terapeuta, quien le aconsejó ir despacio, procesar primero sus propias emociones antes de tomar decisiones que afectarían a otras personas. Habló con su mejor amiga, Patricia, quien la había conocido desde la universidad y quien quedó completamente sorprendida por las revelaciones. Gabriela era increíble, dijo Patricia después de escuchar toda la historia. Nunca lo hubiera imaginado. Siempre fue tan dedicada a ti, tan presente. Renunció a todo por ti. Adriana asintió, sintiendo una oleada de gratitud mezclada con dolor por no haber sabido
la verdad mientras Gabriela estaba viva, por no haber podido agradecerle conscientemente por su sacrificio. Una noche, mientras revisaba nuevamente los cuadernos de Lucía, Adriana encontró una entrada que había pasado por alto en sus primeras lecturas. Estaba escrita en julio de 1987, 2 meses antes del parto. Hoy fui a la biblioteca por última vez. No puedo seguir yendo porque mi embarazo ya es demasiado obvio. Vi a Antonio desde lejos. Estaba estudiando en su mesa habitual, completamente concentrado en sus libros de anatomía. Lucía verse tan enfocado, tan lleno de propósito. Una muchacha bonita se le acercó y comenzaron a conversar. Ella reía y jugaba con su cabello, claramente interesada en él. Sentí una punzada de celos, pero también algo más: esperanza. Esperanza de que él encuentre a alguien apropiado, alguien que pueda estar con él sin complicaciones, sin secretos. Él merece ser feliz. Yo tuve mi tiempo con él. Tuve estos meses maravillosos de amor secreto y eso tendrá que ser suficiente. Me fui antes de que me viera, guardando una última imagen de él en mi memoria. Antonio Castellanos, el hombre que fue mi primer amor, el padre de mi hija, estudiando medicina como siempre soñó, ajeno al hecho de que en 2 meses su vida cambiará sin que él lo sepa. Lo amo, siempre lo amaré, y eso es suficiente. Las palabras de Lucía resonaron en el corazón de Adriana. Su madre había amado a Antonio lo suficiente como para dejarlo ir, para no atarlo a una realidad que podría haber destruido sus sueños. Había elegido el silencio como un acto de amor. Y Gabriela había elegido el sacrificio como un acto de amor. Y su abuela había guardado el secreto como un acto de amor. Todo lo que habían hecho había sido por amor, por protección, por darle a Adriana la mejor vida posible. Pero ahora Adriana tenía que decidir: continuar el ciclo de silencio o finalmente revelar la verdad. Después de mucha reflexión, Adriana decidió escribirle una carta al doctor Castellanos. No una carta que enviara inmediatamente, sino una carta que le ayudara a organizar sus pensamientos y decidir si realmente quería seguir adelante con esto. Durante varias noches escribió y reescribió, tratando de encontrar las palabras correctas. Estimado doctor Castellanos, mi nombre es Adriana Cervantes y tengo 37 años. Hace un mes descubrí información sobre mi familia que ha cambiado por completo mi comprensión de quién soy. Descubrí que la mujer que crié como mi madre era en realidad mi hermana mayor y que mi verdadera madre fue una joven llamada Lucía Morales Ruiz, quien murió cuando yo tenía apenas 3 meses de edad. Lucía escribió sobre usted en sus diarios. Escribió sobre un amor de juventud con un estudiante de medicina llamado Antonio Castellanos Montero, quien la conoció en la biblioteca de la UNAM en 1986. Escribió sobre haber tomado la decisión de no decirle sobre su embarazo, de dejarlo seguir su camino sin la carga de esta noticia. Doctor Castellanos, soy la hija de Lucía Morales, y según los documentos que dejó mi abuela, usted es mi padre biológico. Entiendo que esta noticia debe ser tremendamente impactante. Entiendo que probablemente tiene una vida establecida, una familia, una carrera exitosa. No escribo esta carta buscando dinero, reconocimiento legal o para alterar su vida. Escribo simplemente porque creo que merece saber la verdad, como yo merecía conocerla. Lucía tomó la decisión de no decirle y respeto sus razones, pero ella ya no está aquí para tomar decisiones sobre cómo proceder con este conocimiento. Si usted desea conocerme, o al menos hablar conmigo, estaría profundamente agradecida. Si prefiere no hacerlo, también respetaré esa decisión. Solo le pido que sepa que Lucía lo amó genuinamente, que nunca habló mal de usted y que su decisión de mantener el secreto fue un acto de amor y protección hacia usted. Adriana releyó la carta docenas de veces, modificando palabras, ajustando tonos. Finalmente, decidió guardarla sin enviar aún. Primero necesitaba hablar con alguien más de su familia, alguien que pudiera ayudarla a entender mejor la situación. Recordó que en los cuadernos de Lucía se mencionaba a una prima cercana, Daniela Morales, que había sido confidente de Lucía durante el embarazo. Adriana buscó en su memoria y recordó a la tía Daniela, prima de su abuela, que había visitado ocasionalmente durante su infancia, pero con quien había perdido contacto hace años. Después de algunas llamadas telefónicas y preguntas a familiares lejanos, finalmente consiguió el número de Daniela. Cuando Adriana llamó y explicó quién era y por qué llamaba, hubo un largo
silencio del otro lado de la línea. Finalmente, Daniela habló con voz temblorosa. Adriana, mija, he esperado esta llamada durante 37 años. Tu abuela me dijo que algún día, cuando ella ya no estuviera, tú conocerías la verdad. Ven a verme. Tengo tantas cosas que contarte sobre Lucía, cosas que no están en los cuadernos. Adriana visitó a Daniela 2 días después en su casa en la colonia Nápoles. Daniela, ahora una mujer de 60 años con cabello completamente blanco, pero ojos brillantes llenos de vida, la recibió con un abrazo largo y emotivo. Eres idéntica a ella, dijo Daniela con lágrimas en los ojos. Tienes sus ojos, su forma de sonreír. Es como ver un fantasma, pero uno hermoso. Se sentaron en la sala y Daniela comenzó a compartir recuerdos que no estaban documentados en ninguna parte. Lucía era extraordinaria, Adriana, brillante, apasionada, valiente. Cuando conoció a Antonio, se enamoró con una intensidad que asustaba. Ella sabía que era imposible, que venían de mundos diferentes, pero eso no importaba cuando estaban juntos. Yo los vi una vez, en un café cerca de la universidad. La forma en que Antonio la miraba, con tanto cariño y admiración, y la forma en que ella se iluminaba cuando él hablaba. Era amor real, mija. No fue solo un error de juventud o un descuido. Fue amor verdadero que simplemente no tuvo la oportunidad de crecer. Daniela continuó. Cuando Lucía descubrió que estaba embarazada, vino a mí primero, antes de decirle a tu abuela o a Gabriela. Lloró en mis brazos durante horas. Estaba aterrada, pero también había una parte de ella que estaba feliz, porque era una parte de Antonio que podría quedarse con ella. Yo intenté convencerla de decirle la verdad a Antonio. Argumenté que él tenía derecho a saber, pero ella fue firme. Dijo que conocía a Antonio, conocía sus sueños, sus presiones familiares. Dijo que si le decía, él trataría de hacer lo correcto, trataría de casarse con ella por obligación y terminarían siendo infelices. Prefirió dejarlo ir con amor que atraparlo con culpa. Adriana escuchaba atentamente, absorbiendo cada detalle. ¿Antonio realmente la amaba?, preguntó. Daniela asintió enfáticamente. Sin duda, durante meses él la buscaba cada día en la biblioteca. Le traía café, compartían sus almuerzos, estudiaban juntos. Lucía me decía que él hablaba de presentarla a su familia eventualmente, cuando se graduara y tuviera su propia independencia. Pero ambos sabían que era un sueño imposible. La familia de Antonio ya tenía planes para él, incluyendo un matrimonio arreglado con una muchacha de su círculo social. Lucía lo sabía y aceptó amarlo a distancia, amarlo en secreto, porque amarlo de cualquier forma era mejor que no amarlo en absoluto. Adriana preguntó sobre las circunstancias de la muerte de Lucía. Daniela se secó las lágrimas antes de responder. El parto fue difícil desde el principio. Lucía era pequeña, apenas una niña, y su cuerpo luchó. Tú naciste bien, gracias a Dios, pero Lucía comenzó a sangrar excesivamente. El médico que había accedido a atender el parto en casa se asustó y llamó a una ambulancia. La llevaron al hospital general, pero para entonces ya había perdido demasiada sangre. Los médicos hicieron todo lo posible, pero 3 días después ella murió. Yo estaba allí. Gabriela estaba allí. Tu abuela estaba allí. Las últimas palabras de Lucía fueron sobre ti. Dijo, cuídenla, díganle que la amé, díganle que fue deseada. Y luego se fue. El silencio que siguió fue pesado con el peso de décadas de dolor guardado. Daniela tomó las manos de Adriana entre las suyas. Lo que Gabriela hizo por ti y por Lucía fue extraordinario, mija. Ella tenía 22 años, acababa de graduarse de la universidad con honores, tenía ofertas de trabajo en escuelas prestigiosas, tenía pretendientes, tenía toda una vida por delante y lo dejó todo. Rechazó las ofertas de trabajo de escuelas privadas que pagaban bien y tomó un trabajo en una escuela pública cerca de su casa para poder estar cerca de ti. Rechazó a todos los muchachos que se le acercaron porque no quería que nadie más complicara su compromiso contigo. Dedicó cada peso extra que ganaba a tu educación, tu ropa, tus libros. Nunca se quejó, nunca expresó arrepentimiento. Te amó como si realmente fueras su hija biológica, tal vez incluso más ferozmente porque sabía el sacrificio que Lucía había hecho para traerte al mundo. Las palabras de Daniela confirmaron lo que Adriana ya sentía en su corazón. Gabriela había sido una madre en todos los sentidos que importaban, y el hecho de que no compartieran la misma sangre no disminuía en nada la autenticidad y profundidad de ese amor. Antes de irse, Daniela le dio a Adriana una caja más
más pequeña. Tu abuela me dio esto hace años, con instrucciones de dártelo si tú alguna vez venías a buscarme después de conocer la verdad. Dentro había más fotografías, estas tomadas en secreto de Antonio durante el tiempo que salió con Lucía. En una de ellas, Antonio y Lucía estaban sentados juntos en una banca del campus universitario, sus cabezas inclinadas una hacia la otra mientras compartían un libro. La felicidad en el rostro de Lucía era radiante. Había también una fotografía de Antonio solo, tomada sin que él se diera cuenta, donde estaba mirando hacia el horizonte con una expresión pensativa. En el reverso, con la letra de Lucía, decía: Antonio, el día antes de que yo decidiera alejarme. No sabía entonces que estaba embarazada. No sabía que esta sería una de las últimas veces que lo vería. Si hubiera sabido, habría memorizado cada detalle de su rostro, cada matiz de su sonrisa. Lo extraño incluso ahora. Con toda esta información nueva, Adriana pasó las siguientes semanas en profunda reflexión. Volvió a leer los cuadernos de Lucía con nuevo entendimiento. Escuchó los casetes repetidamente, memorizando la voz de su madre biológica. Visitó los lugares que Lucía había mencionado: la biblioteca de la UNAM, donde había conocido a Antonio, el café donde solían encontrarse, el pequeño parque donde habían compartido sus primeros besos. En cada lugar, Adriana sentía la presencia fantasmal de una madre que nunca había conocido, pero que ahora entendía profundamente. Finalmente, Adriana tomó su decisión. Revisó la carta que había escrito para el doctor Castellanos, hizo algunas modificaciones finales y decidió enviarla. Pero en lugar de enviarla por correo o email, decidió hacer algo más personal. Regresó al Hospital Ángeles Pedregal y dejó la carta en sobre sellado con la recepcionista del consultorio del doctor Castellanos, con instrucciones de entregarla personalmente. Incluyó su número de teléfono y dirección de email, dejando en manos del doctor Castellanos la decisión de contactarla o no. Durante una semana, Adriana vivió en un estado de ansiedad constante. Revisaba su teléfono obsesivamente, checaba su email cada hora. Patricia intentaba distraerla con salidas a cenar y películas, pero Adriana apenas podía concentrarse en otra cosa. Comenzó a dudar de su decisión. Tal vez había sido egoísta al contactarlo. Tal vez debería haber dejado el pasado enterrado como Lucía había querido. Tal vez estaba a punto de destruir la vida pacífica de un hombre que no había hecho nada malo. 8 días después de haber dejado la carta, el teléfono de Adriana sonó con un número desconocido. Su corazón se aceleró cuando respondió. «Adriana Cervantes», dijo una voz masculina que ella reconoció de su breve encuentro en el hospital. «Sí», respondió Adriana, sintiendo que las piernas apenas la sostenían. «Habla Antonio Castellanos. Recibí su carta». Hubo una pausa larga y Adriana podía escuchar la respiración pesada del hombre al otro lado de la línea. Finalmente, él continuó con voz quebrada. «Pasé los últimos 3 días sin poder dormir, leyendo y releyendo su carta. Lucía Morales. No he pensado en ese nombre en décadas, pero cuando lo leí, todo regresó a mí como una ola. Su sonrisa, su risa, la forma en que sus ojos se iluminaban cuando hablábamos de libros y medicina. Ella fue mi primer amor verdadero y nunca supe qué le pasó. Un día simplemente dejó de ir a la biblioteca y cuando traté de buscarla, su madre me dijo que la familia había decidido que era mejor que no nos viéramos más. Yo era un cobarde entonces. No luché por ella. Me dejé convencer por mi familia de que era una distracción, de que necesitaba concentrarme en mis estudios y luego me presentaron a Carmen y seguí el camino que se esperaba de mí. Pero nunca la olvidé. Nunca olvidé a Lucía. La voz del doctor Castellanos temblaba con emoción mientras continuaba. Su carta dice que tengo una hija de 37 años, una hija que Lucía dio a luz antes de morir. No puedo procesar esto completamente. Durante estos días he revisado cada memoria, he calculado las fechas. La última vez que vi a Lucía fue a finales de febrero de 1987. Si usted nació en septiembre de ese año, Dios mío, las matemáticas coinciden. ¿Cómo murió? ¿Qué pasó? Adriana, con lágrimas rodando por sus mejillas, le contó toda la historia. Le habló sobre el embarazo secreto, sobre la decisión de Lucía de no decirle para protegerlo, sobre el sacrificio de Gabriela, sobre las complicaciones del parto que llevaron a la muerte de Lucía. Le habló sobre los cuadernos y los casetes, sobre todo
todo el amor que Lucía había expresado por él hasta el final. Cuando Adriana terminó de hablar, escuchó sollozos del otro lado de la línea. El doctor Castellanos lloraba abiertamente. Ella murió, dijo entre sollozos. Murió trayendo al mundo a nuestra hija, y yo nunca lo supe. Nunca tuve la oportunidad de estar allí, de ayudarla, de sostener su mano. Nunca pude decirle que la amaba, que habría encontrado una manera de hacerlo funcionar si hubiera sabido. Adriana, no sé qué decir. Estoy devastado. Estoy furioso conmigo mismo por no haber luchado más por ella cuando tuve la oportunidad. Estoy abrumado por saber que tengo una hija que ha vivido toda su vida sin conocerme. ¿Podría vernos? ¿Podrías conocerme? Adriana aceptó de inmediato. Acordaron encontrarse 2 días después, en el mismo café cerca de la UNAM, donde Lucía y Antonio solían reunirse décadas atrás. Cuando Adriana llegó, el doctor Castellanos ya estaba allí, sentado en una mesa del rincón, luciendo nervioso y envejecido. Cuando la vio entrar, se levantó de inmediato. Se quedaron mirándose durante un largo momento, estudiándose mutuamente. «Tiene sus ojos», dijo Antonio finalmente con voz ronca, «los mismos ojos exactos de Lucía y su sonrisa». Se sentaron y durante las siguientes 4 horas hablaron sin parar. Antonio compartió sus recuerdos de Lucía con un detalle que sorprendió a Adriana. A pesar de las décadas transcurridas, recordaba conversaciones específicas, bromas compartidas, pequeños momentos de intimidad. «Ella era especial», dijo Antonio, «diferente a todas las personas que conocía en mi círculo social, auténtica, brillante. Me desafiaba intelectualmente de formas que nadie más lo hacía. Cuando estaba con ella, podía ser yo mismo, no el hijo perfecto que se esperaba que fuera. Por eso mi familia se opuso tanto. Veían que ella me cambiaba, me hacía cuestionar el camino que habían planeado para mí». Adriana sacó su teléfono y le mostró las fotografías digitalizadas de Lucía durante el embarazo. Antonio las miró con expresión de dolor absoluto, tocando la pantalla suavemente como si pudiera alcanzar, a través del tiempo, y tocar a la mujer que había amado. «Está embarazada en estas fotos», susurró, «embarazada de nuestra hija. Y yo no estaba allí. No estaba allí para cuidarla, para darle apoyo, para asegurarme de que estuviera bien. Oh, Lucía, lo siento tanto». Luego, Adriana hizo algo que había estado debatiendo si hacer o no. Sacó un pequeño reproductor de audio y los auriculares que había traído, y le ofreció a Antonio escuchar uno de los casetes de Lucía. Antonio dudó por un momento, pero luego aceptó. Adriana eligió un segmento donde Lucía hablaba específicamente sobre Antonio, sobre su amor por él, sobre su decisión de no decirle sobre el embarazo. Mientras Antonio escuchaba, las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas sin control. Cuando terminó de escuchar, se quitó los auriculares y cubrió su rostro con las manos. «Ella me amaba», dijo entre sollozos. «Realmente me amaba, y eligió protegerme en lugar de pedirme ayuda. Oh Dios, ¿qué clase de sociedad era esa que hacía que una muchacha de 16 años sintiera que tenía que cargar sola con esto? ¿Qué clase de persona era yo, que no fui lo suficientemente valiente como para resistir las presiones de mi familia y luchar por la persona que amaba?» Adriana puso su mano sobre el brazo de Antonio. «No te culpes. Lucía nunca te culpó. Ella entendía las presiones que enfrentabas. Ella eligió esto conscientemente, por amor a ti y por amor a mí. Y Gabriela eligió criarme por amor a Lucía y a mí. Cada decisión fue tomada desde el amor, incluso cuando las circunstancias eran imposibles». Antonio miró a Adriana con ojos rojos por el llanto, pero también con algo más, admiración y amor paternal tardío. «Cuéntame sobre ti», dijo. «Cuéntame sobre tu vida. Quiero saber todo, cada hito, cada logro, cada momento importante que me perdí». Durante la siguiente hora, Adriana compartió su historia, su infancia feliz a pesar de las circunstancias modestas, su amor por la literatura que probablemente había heredado de Lucía, su carrera como editora, sus amistades, sus relaciones, sus sueños. Antonio escuchaba con atención absoluta, interrumpiendo ocasionalmente con preguntas o comentarios que demostraban un interés genuino. Cuando Adriana mencionó que había estudiado literatura en la UNAM, Antonio sonrió por primera vez. «Tu madre habría estado tan orgullosa. Ella quería estudiar literatura. Hablábamos de los libros que leería, las tesis que escribiría. Es hermoso que hayas cumplido ese sueño por ella». Eventualmente la conversación llegó al tema más difícil, la familia actual de Antonio. «Necesito ser honesto contigo, Adriana.
Adriana, dijo Antonio con expresión seria. Tengo una esposa, Carmen, con quien he estado casado por 34 años. Tengo 2 hijos, Miguel y Sofía, que son adultos ahora con sus propias vidas. Carmen y yo tenemos un matrimonio estable, basado en respeto mutuo y compañerismo, aunque si soy completamente honesto, nunca ha sido la pasión ardiente que sentí por Lucía. Mis hijos me respetan, pero también me ven como un padre algo distante, muy enfocado en el trabajo. Decirles sobre ti va a alterar fundamentalmente nuestra dinámica familiar, pero también creo que merecen saber la verdad, como tú merecías conocerla. ¿Qué esperas tú de esta situación, Adriana? ¿Qué necesitas de mí? Adriana había pensado mucho en esta pregunta. No quiero dinero, no quiero alterar tu vida familiar, no quiero causar dolor a tu esposa o tus hijos, pero sí quiero conocerte. Quiero tener algún tipo de relación contigo, aunque sea solo como amigos. Quiero que sepas que existo, que soy parte de tu legado, parte de la historia de Lucía, y algún día me gustaría que tus otros hijos supieran que tienen una hermana, aunque entiendo si eso tarda tiempo o nunca sucede. Principalmente, quiero que Lucía sea recordada, quiero que su historia sea conocida, que su sacrificio sea honrado, que su amor por ti y por mí no se pierda en el olvido. Antonio extendió su mano a través de la mesa y tomó la de Adriana. Voy a hablar con Carmen esta noche. Voy a contarle todo. Ella merece saberlo y honestamente creo que entenderá. Ella conoce mi historia con Lucía, sabe que tuve un primer amor en la universidad que nunca superé completamente. Y luego vamos a decidir juntos cómo y cuándo decirle a Miguel y Sofía. Ellos merecen conocer a su hermana. En cuanto a ti y yo, me gustaría mucho poder conocerte mejor, poder ser parte de tu vida de alguna manera, aunque sea tarde. No puedo recuperar los 37 años que perdí, pero puedo estar presente de ahora en adelante, si tú me lo permites. Durante las siguientes semanas, Antonio cumplió su promesa. Habló con Carmen, quien después del impacto inicial, reaccionó con más compasión de la que él había anticipado. Me casé contigo sabiendo que tu corazón tenía cicatrices de un amor anterior, le dijo Carmen, según Antonio le contó después a Adriana. Nunca imaginé que ese amor había dejado un legado tan tangible. Pero esa muchacha, Lucía, sufrió tremendamente. Y esa bebé que tuvo, tu hija Adriana, ha vivido toda su vida sin conocerte. Creo que es tiempo de que hagas lo correcto, aunque sea tardíamente. Quiero conocerla. Quiero que nuestros hijos la conozcan. Ella es familia. Miguel y Sofía, los hijos de Antonio, tuvieron reacciones mixtas. Miguel, el mayor a sus 32 años, era médico como su padre y reaccionó inicialmente con escepticismo, preguntando sobre pruebas de paternidad y preocupándose por las implicaciones legales. Sofía, de 29 años y trabajando como psicóloga, fue más emocionalmente receptiva, expresando compasión por lo que Adriana había pasado y curiosidad por conocer a esta hermana desconocida. Antonio organizó una prueba de paternidad para disipar cualquier duda, aunque tanto él como Adriana ya sabían cuál sería el resultado. Cuando los resultados confirmaron con 99% de certeza que Antonio era el padre biológico de Adriana, Miguel finalmente aceptó la realidad y se disculpó por su inicial desconfianza. El primer encuentro entre Adriana y los hermanos Castellanos fue tenso, pero eventualmente cordial. Se reunieron en la casa familiar de los Castellanos en Polanco, una residencia elegante que recordó a Adriana las diferencias de clase social que Lucía había mencionado en sus cuadernos. Carmen recibió a Adriana con un abrazo cálido y palabras amables. Lamento mucho lo que tu madre pasó, dijo Carmen, y lamento que mi esposo no estuviera allí para ayudarla, pero estoy contenta de conocerte ahora y de poder darte la bienvenida a nuestra familia, aunque sea tardíamente. Durante esa primera reunión, Adriana compartió los cuadernos y los casetes de Lucía con la familia Castellanos. Todos los escucharon en silencio, algunas partes provocando lágrimas, incluso en Miguel, quien había sido el más reticente. Sofía fue particularmente afectada por la historia. Tu madre era apenas una niña, dijo con voz quebrada, apenas 4 años menor que yo ahora. No puedo imaginar pasar por lo que ella pasó, tan sola, tan asustada, y tu otra mamá, Gabriela, sacrificó toda su vida por ti. Es una historia de amor incondicional desde múltiples direcciones. Durante los meses siguientes, Adriana lentamente se integró a la vida de los
castellanos. No como hija en el sentido tradicional con Antonio y Carmen, sino como una especie de sobrina adulta o amiga cercana de la familia. Antonio hacía esfuerzos conscientes por pasar tiempo con ella, llevándola a almorzar regularmente, preguntándole sobre su trabajo, su vida, sus pensamientos. Estaba claramente tratando de compensar décadas perdidas, aunque ambos entendían que nunca podrían recuperar completamente lo perdido. Sofía y Adriana desarrollaron una amistad genuina, descubriendo que compartían muchas cosas en común a pesar de sus crianzas completamente diferentes. Miguel se mantuvo más distante pero cordial, eventualmente aceptando a Adriana como parte de la familia extendida. En diciembre, casi 3 meses después del encuentro inicial, Adriana organizó un evento especial. Invitó a Antonio, Carmen, Miguel y Sofía a la casa de su abuela en Coyoacán, la casa que ahora estaba casi vacía y lista para ser vendida. También invitó a Daniela y a Patricia. En el patio central de la casa, bajo el árbol de jacaranda que había estado allí por décadas, Adriana había preparado una pequeña ceremonia conmemorativa para honrar tanto a Lucía como a Gabriela. Había puesto fotografías de ambas mujeres en marcos elegantes sobre una mesa cubierta con un mantel blanco. Había velas, flores frescas y los objetos significativos de la caja que su abuela le había dejado. Adriana habló primero, con voz firme pero emocionada. Hoy nos reunimos para honrar a 2 mujeres extraordinarias que tomaron decisiones imposibles por amor. Lucía Morales Ruiz, mi madre biológica, quien a los 16 años enfrentó un embarazo sola y eligió proteger al hombre que amaba en lugar de pedirle ayuda, quien escribió palabras de esperanza y amor para una hija que apenas conocería, quien dio su vida trayéndome al mundo. Y Gabriela Cervantes Morales, mi hermana que se convirtió en mi madre, quien a los 22 años sacrificó sus propios sueños, su propia juventud, sus propias oportunidades de formar una familia tradicional, para criarme como si fuera su hija biológica, quien me amó incondicionalmente cada día de mi vida, quien nunca reveló el secreto, ni siquiera cuando estaba muriendo, porque quería protegerme del dolor. Estas 2 mujeres son mis héroes, son ejemplos de lo que significa amar sin condiciones, dar sin esperar nada a cambio, sacrificar lo que más valoras por el bienestar de otro. Antonio habló después con voz quebrada pero clara. Lucía, donde quiera que estés, quiero que sepas que lamento no haber estado allí para ti. Lamento haber sido tan cobarde, tan conformista, tan ciego a lo que realmente importaba. Tú fuiste mi primer y más grande amor, y debí haber luchado por ti. Debí haber desafiado a mi familia, a las expectativas sociales, a todo lo que nos mantenía separados. En lugar de eso, te dejé ir y tú tuviste que pasar por lo más difícil de tu vida sola. Por eso, pido tu perdón y te prometo que voy a honrar tu memoria siendo el padre para Adriana, que debía haber sido desde el principio. Gabriela, aunque nunca te conocí, te agradezco desde lo más profundo de mi corazón por cuidar de nuestra hija. Fuiste más madre para ella de lo que muchas madres biológicas jamás logran ser. Tu sacrificio no será olvidado. Cada persona presente compartió palabras sobre Lucía o Gabriela o ambas. Daniela compartió recuerdos alegres de Lucía en su adolescencia, antes del embarazo, cuando era solo una muchacha brillante llena de sueños. Patricia habló sobre Gabriela como la conoció, como una madre dedicada y cariñosa que claramente adoraba a Adriana. Sofía, sorprendentemente, también habló, expresando admiración por las 2 mujeres que nunca conocería, pero cuyas acciones habían llevado a que ella ganara una hermana. Al final de la ceremonia, Adriana leyó una carta final que había encontrado en los últimos días de vaciar la casa de su abuela. Una carta que Gabriela había escrito pero nunca enviado, fechada pocos meses antes de su muerte por cáncer 3 años atrás. Mi querida Adriana, si alguna vez lees esto, significa que finalmente conoces la verdad sobre quién fue tu madre biológica. Quiero que sepas que cada decisión que tomé, desde el momento en que Lucía me dijo que estaba embarazada hasta mi último aliento, fue por amor a ti y a mi hermana. Lucía era especial, era la más brillante, la más valiente, la más amorosa de nosotras. Cuando murió, sentí que mi mundo se derrumbaba. Pero luego te miré, pequeña bebé indefensa que acababa de perder a su madre, y supe exactamente lo que tenía que hacer. No fue un sacrificio, Adriana, fue un privilegio.
privilegio. Criarte fue el honor más grande de mi vida. Cada sonrisa tuya, cada logro, cada abrazo, valió más que cualquier sueño que hubiera podido perseguir. No me arrepiento de nada. Te amé entonces, te amo ahora y te amaré siempre. Eres mi hija en todos los sentidos que importan. El hecho de que no compartamos sangre no cambia eso ni un ápice. Tu mamá, que te ama eternamente, Gabriela. No había un ojo seco en el patio cuando Adriana terminó de leer. El silencio fue roto solo por sollozos suaves y el sonido del viento moviendo las hojas del jacaranda. Adriana encendió una vela especial, alta y blanca, y la colocó entre las fotografías de Lucía y Gabriela. Esta vela, explicó, representa la luz que ambas trajeron a mi vida y a las vidas de todos los que las conocieron. Que su memoria sea una bendición, que sus sacrificios sean recordados, que su amor perdure a través de las generaciones. En los meses siguientes, la vida de Adriana encontró un nuevo equilibrio. Mantuvo su relación con los castellanos, particularmente desarrollando un lazo cercano con Sofía y encuentros regulares con Antonio. Aunque nunca podrían tener una relación tradicional de padre e hija, desarrollaron algo único y significativo, un respeto mutuo, un cariño genuino y una conexión basada en la memoria compartida de Lucía. Antonio comenzó a participar activamente en la vida de Adriana, asistiéndola cuando necesitaba consejo médico por sus conexiones, apoyándola en el lanzamiento de un proyecto editorial que había estado planeando, simplemente estando presente de maneras grandes y pequeñas. Adriana decidió no vender la casa de su abuela después de todo. En lugar de eso, la renovó parcialmente y la convirtió en un espacio donde podía trabajar y también preservar la memoria de Lucía y Gabriela. Dedicó una habitación completa como una especie de memorial privado con todas las fotografías, los cuadernos, los casetes y otros objetos que contaban la historia de estas dos mujeres extraordinarias. Ocasionalmente invitaba allí a familiares o amigos cercanos para compartir la historia, asegurándose de que el legado de amor y sacrificio no se perdiera con el tiempo. Un año después de haber recibido la caja del padre Ernesto, Adriana organizó una cena especial en la casa de Coyoacán. Invitó a Antonio y su familia, a Daniela, a Patricia y al padre Ernesto, quien había guardado el secreto durante tantos años. Durante la cena, Adriana hizo un anuncio. He estado trabajando en un proyecto durante los últimos meses, comenzó. He recopilado la historia de Lucía y Gabriela, he transcrito los cuadernos y los casetes, he organizado las fotografías y los documentos, y he decidido escribir un libro sobre ellas, no para publicarlo comercialmente, sino para crear un registro permanente para nuestra familia, para que las futuras generaciones conozcan esta historia de amor y sacrificio, para que si algún día tengo hijos, o si Sofía o Miguel tienen hijos, puedan conocer a estas mujeres extraordinarias que hicieron posible que yo exista. La reacción fue abrumadoramente positiva. Antonio en particular se mostró emocionado por la idea. Eso es perfecto, Adriana, dijo con lágrimas en los ojos. Lucía y Gabriela merecen ser recordadas. Sus historias merecen ser preservadas. Y tú eres la persona perfecta para contar esas historias, porque las amas a ambas, porque entiendes lo que sacrificaron, porque vives con el legado de su amor cada día. Durante los siguientes meses, Adriana dedicó su tiempo libre a escribir el libro familiar. Lo tituló Cartas del Tiempo, el amor que nos formó. Entrelazó las entradas de los cuadernos de Lucía con sus propias reflexiones sobre crecer con Gabriela, con recuerdos de familiares y amigos, con la perspectiva de Antonio sobre su relación con Lucía. El resultado fue un testimonio conmovedor de amor familiar en sus múltiples formas. Cuando el libro estuvo terminado, Adriana mandó a imprimir copias encuadernadas profesionalmente para cada miembro de la familia. La presentación del libro se realizó en la misma casa de Coyoacán, 2 años después del día en que había recibido la caja del padre Ernesto. Esta vez, la reunión era más grande, incluyendo no solo a la familia inmediata, sino también a primos, tíos, amigos de Lucía que Adriana había rastreado y contactado, antiguas estudiantes de Gabriela que habían querido honrar a su maestra. Adriana leyó pasajes selectos del libro, compartió fotografías proyectadas en una pantalla y reprodujo segmentos de los casetes de Lucía para que todos pudieran escuchar su voz. Al final de la presentación, Adriana reflexionó
reflexionó sobre todo lo que había descubierto y aprendido. Durante 37 años viví creyendo una versión de mi historia que era parcialmente cierta, pero incompleta. Cuando descubrí la verdad completa, sentí que mi mundo se desmoronaba. Me sentí traicionada, confundida, perdida, pero a medida que he procesado toda esta información, a medida que he conocido a mi padre biológico, a medida que he entendido las circunstancias imposibles que enfrentaron Lucía y Gabriela, he llegado a una conclusión diferente. No fui traicionada, fui amada. Fui amada por 3 mujeres extraordinarias. Mi abuela Sofía, que guardó el secreto para protegerme, Lucía, que me dio la vida y quería lo mejor para mí, incluso si eso significaba que nunca me conocería, y Gabriela, que renunció a todo para ser mi madre. Y ahora también he ganado una familia extendida en los Castellanos, especialmente en Antonio, que está tratando de compensar el tiempo perdido. He aprendido que la familia no se define únicamente por la sangre, se define por el amor, el compromiso, el sacrificio. Gabriela fue mi madre en todos los sentidos que realmente importan. El hecho de que Lucía me diera a luz no disminuye en nada el rol de Gabriela. Y Antonio, aunque no estuvo presente durante mi infancia, está presente ahora, y eso también significa algo. Adriana continuó: he aprendido que los secretos familiares, aunque a veces dolorosos cuando se revelan, generalmente fueron guardados por razones de amor y protección, no de malicia. He aprendido que las decisiones imposibles que nuestros ancestros tuvieron que tomar merecen comprensión y compasión, no juicio. He aprendido que el amor puede tomar muchas formas: el amor romántico imposible de Lucía por Antonio, el amor maternal sustituto de Gabriela por mí, el amor protector de mi abuela por su familia, el amor paternal tardío de Antonio. Todos son válidos, todos son reales, todos han dado forma a quien soy hoy, y por todos ellos estoy profundamente agradecida. La ceremonia terminó con todos los presentes compartiendo recuerdos, lágrimas y abrazos. Patricia abrazó a Adriana fuertemente y le susurró: Gabriela estaría tan orgullosa de ti. La forma en que has manejado todo esto, la forma en que has honrado su memoria y la de Lucía, la forma en que has perdonado y creado algo hermoso de algo doloroso. Eres extraordinaria, amiga. Antonio se acercó a Adriana al final de la noche, cuando la mayoría de los invitados ya se habían ido. Gracias, dijo simplemente. Gracias por buscarme, por darme la oportunidad de conocerte, por no odiarme por no haber estado allí para Lucía. Este libro, este evento, toda la forma en que has manejado esta situación imposible demuestra qué persona increíble eres. Lucía y Gabriela te criaron bien, aunque de maneras diferentes, y yo voy a pasar el resto de mi vida tratando de merecer el privilegio de ser tu padre, aunque sea tardíamente. Adriana abrazó a Antonio, sintiendo por primera vez una conexión verdaderamente paternal con este hombre que compartía su ADN, pero que había sido un extraño hasta hace solo 2 años. No tienes que merecer nada, Antonio, le dijo. Ya estás aquí, ya estás presente, ya me importas. Eso es suficiente. No podemos cambiar el pasado, pero podemos construir el futuro que queremos. Y en ese momento, de pie en el patio de la casa de su abuela, bajo el mismo árbol de jacaranda donde habían honrado a Lucía y Gabriela, Adriana sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: paz completa, paz con su pasado, paz con su identidad compleja, paz con su familia extendida y poco convencional, paz con las decisiones que otros habían tomado en su nombre cuando era demasiado joven para decidir por sí misma. Los años siguientes trajeron más integración y sanación. Sofía y Adriana se volvieron tan cercanas que comenzaron a considerarse hermanas verdaderas, no solo medio hermanas descubiertas tardíamente. Organizaban almuerzos mensuales, se apoyaban mutuamente en sus carreras, compartían confidencias y sueños. Miguel eventualmente también se ablandó, especialmente después de que su propia hija naciera y él comenzara a entender más profundamente lo que significaba el amor paternal y cuán fácilmente las circunstancias podían separar a las familias. Antonio se convirtió en abuelo de la hija de Miguel y encontró una segunda oportunidad de estar presente desde el principio, algo que valoraba enormemente después de haber perdido los primeros 37 años de Adriana. Adriana también comenzó una tradición anual. Cada 16 de septiembre, en el aniversario de su nacimiento y de la muerte de Lucía,
Lucía organizaba una pequeña ceremonia conmemorativa en la casa de Coyoacán. Invitaba a toda la familia extendida, las familias Morales y Castellanos, ahora conectadas a través de ella. Encendían velas, compartían recuerdos, leían pasajes de los cuadernos de Lucía, escuchaban sus grabaciones de voz. Era un día de melancolía mezclada con celebración, de honrar el pasado mientras se abrazaba el presente. En uno de estos aniversarios, Antonio trajo algo especial. Había encontrado en sus propias pertenencias antiguas una caja que no había abierto en décadas. Dentro había cartas que Lucía le había escrito durante su relación, cartas que él había guardado pero olvidado por completo. Las había encontrado mientras limpiaba su oficina en el hospital antes de su jubilación parcial. Con permiso de Adriana y Carmen, leyó una de estas cartas en voz alta durante la ceremonia. Era una carta que Lucía había escrito a Antonio durante las vacaciones de verano de 1986, cuando estaban separados por unas semanas y ella lo extrañaba intensamente. La carta rebosaba de amor juvenil, esperanza inocente sobre su futuro juntos, sueños de una vida compartida que nunca se materializaría. Escuchar a Antonio leer las palabras de amor de Lucía dirigidas a él en el mismo espacio donde ella había pasado sus últimos días de embarazo creó un momento de conexión profunda entre todos los presentes. Era como si Lucía estuviera allí con ellos, su espíritu preservado en sus palabras, su amor todavía palpable después de casi 4 décadas. Después de la lectura, Adriana añadió esas cartas al memorial en la casa de Coyoacán. Ahora la colección estaba completa, los cuadernos de Lucía desde su perspectiva, las cartas de Lucía a Antonio que mostraban su amor mutuo, los casetes con mensajes para su bebé nonato, las fotografías que documentaban ese tiempo imposible y el libro que Adriana había escrito entrelazando todo esto con la historia de Gabriela y su propio viaje de descubrimiento. Era un archivo completo de amor en todas sus formas complejas y dolorosas y hermosas. 5 años después de recibir la caja del padre Ernesto, Adriana se encontró sentada sola en el jardín de la casa de Coyoacán una tarde tranquila de octubre, similar a aquel día lluvioso cuando todo había comenzado. Sostenía en sus manos una fotografía de Lucía embarazada, una fotografía de Gabriela sosteniendo a Adriana bebé y una fotografía reciente de ella misma con Antonio, Sofía y Miguel. 3 generaciones, 3 versiones de familia, todas conectadas por hilos invisibles de amor y sacrificio y elecciones imposibles. Pensó en todo lo que había cambiado en estos 5 años. Había conocido a su padre biológico y había desarrollado una relación significativa con él. Había ganado 2 medio hermanos que ahora eran parte importante de su vida. Había descubierto la verdadera historia de su nacimiento y había encontrado paz con ella. Pero más importante, había llegado a entender que su identidad no era menos válida por haber sido construida sobre una narrativa parcialmente falsa. Gabriela había sido su verdadera madre, en todos los sentidos que importaban. El amor que Gabriela le había dado había sido completamente real, completamente auténtico, y ese amor había formado quien Adriana era como persona. Lucía, aunque nunca la había conocido, también había dado forma a su vida a través de su sacrificio, su valentía y el amor incondicional que había expresado en cada palabra que escribió para su hija nonata. Adriana cerró los ojos y dejó que el sol de la tarde calentara su rostro. Podía casi imaginar las presencias de Lucía y Gabriela allí con ella, 2 espíritus que la habían amado de maneras diferentes pero igualmente profundas. Imaginó a Lucía joven y brillante, llena de sueños truncados, pero también de esperanza para su bebé. Imaginó a Gabriela madura y dedicada, poniendo las necesidades de su sobrina hija por encima de todo lo demás, cada día, durante 37 años, y sintió una gratitud abrumadora por ambas, por sus sacrificios, por su amor, por las decisiones imposibles que habían tomado para darle la vida que tuvo. Gracias, susurró al aire. Gracias por amarme lo suficiente como para hacer lo imposible. Gracias por darme vida, por darme familia, por darme la oportunidad de existir y de conocer esta historia extraordinaria. Espero haberlas honrado bien. Espero que estén orgullosas de quien me he convertido. Las amo a ambas por siempre. En ese momento de quietud y reflexión, Adriana sintió una
certeza profunda. La verdad, aunque dolorosa cuando se revela, es siempre preferible a vivir en la ignorancia. Conocer su historia completa, con todas sus complejidades y tragedias, la había hecho más completa como persona. Había aprendido sobre el amor en sus formas más puras y sacrificadas. Había aprendido sobre el valor de la verdad y la importancia de honrar la memoria de quienes vinieron antes. Había aprendido que la familia puede tomar muchas formas y que todas son válidas cuando están basadas en amor genuino. Y había aprendido que los secretos guardados por amor merecen comprensión, no condena, y que revelarlos en el momento correcto puede traer sanación en lugar de dolor. Cuando el sol comenzó a ponerse sobre el jardín de Coyoacán, pintando el cielo de tonos naranjas y púrpuras, Adriana recogió las fotografías y regresó a la casa. Mañana sería otro día, lleno de las rutinas normales de la vida: trabajo, amistades, familia, sueños. Pero ahora vivía esa vida con mayor profundidad, con mayor apreciación por los hilos invisibles que conectan a las personas a través del tiempo y el espacio, con mayor gratitud por el legado de amor que Lucía y Gabriela le habían dejado. Y sabía que mientras ella viviera, mientras preservara sus historias y las compartiera con las generaciones futuras, Lucía y Gabriela nunca morirían realmente. Vivirían para siempre en las palabras que escribieron, en las voces que grabaron, en las fotografías que dejaron y sobre todo en el amor que continúa irradiando a través de los años, tocando las vidas de todos los que escuchan su historia. Y eso, pensó Adriana mientras cerraba la puerta de la casa que había sido testigo de tanto dolor y tanto amor, eso era un legado digno de honrar por siempre.